pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este, temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Este pasaje está enmarcado dentro de lo que se conoce como el corazón de la predicación de Jesús, de acuerdo a la narrativa del evangelista Lucas. Algunos teólogos hacen una diferencia entre el capítulo 11 y el capítulo 12, aunque vamos a ver más adelante que lo vamos a utilizar como referencia para poder exponer lo que Jesús está hablando, o lo que Jesús expone o quiere explicar de una problemática que también nosotros vamos a tocar, que entendemos que tiene mucho que ver con nuestra sociedad en el mundo en que vivimos, en este siglo XXI. Así que hay algunos teólogos que pueden poner el capítulo 11 y el capítulo 12 juntos, es decir, como una continuación de lo que ocurre en el capítulo 11. Hay otros que no, otros entienden que Jesús en su predicación en el área de Perea está estableciendo aquí una enseñanza que, aunque tiene que ver con el capítulo 11 con relación a la hipocresía de los fariseos, pero establece también otras garantías porque les va a hablar a sus discípulos. No solamente les va a hablar a la multitud que los rodea, como dice el principio del capítulo 12, sino va a haber una conversación íntima con aquellos que están a su lado, aquellos que son sus discípulos, que lo acompañan en todo momento. Así que esta pronunciación, este pronunciamiento de Jesús se da en un momento coyuntural importante del ministerio de Jesús. Estamos ya pasado más de la mitad de esos 3 años del ministerio de Jesús, y por lo tanto conllevan una predicación madura que va al corazón de la problemática del pueblo judío y que va a la problemática de la sociedad en que Jesús vivía. Y a mí me llama la atención que nosotros podamos, al igual que en la sociedad en el cual el Jesús que Lucas nos está narrando, nos confrontamos con una serie de problemas que son similares, podamos nosotros contestar, podamos tener una alternativa e inclusive podamos sentir la solidaridad a través de la distancia de un Jesús que vio a la iglesia como un todo, no como en partes, y por lo tanto puede traernos en esta hora una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo en el Puerto Rico en que estamos viviendo, dicho sea de paso, y creo que es de todos conocido, una sociedad sumamente violenta, una sociedad sumamente donde sus percepciones están totalmente distorsionadas, y una sociedad que realmente sus dinámicas y sus conductas del día a día, cuando la miramos de lejos, nos puede dar miedo. Y ante esto creo que la contestación de Jesús, hablando con sus discípulos y presentándoles la realidad que ellos vivían, tiene para nosotros también una buena contestación. Jesús comienza a establecer lo siguiente. Jesús comienza a hablar del miedo. Jesús entiende que el miedo es un elemento opresivo, oprime al hombre, oprime a la mujer, pero esta opresión y este miedo muchas veces es construido en la medida en que los elementos y componentes de la sociedad
no están claros en un elemento fundamental dentro de la predicación y del discurso judío y dentro de la ética judía, que se consideraba sumamente importante este concepto, que era la integridad. Y por lo tanto Jesús va a establecer, y algunos teólogos establecen una conexión extraordinaria entre la falta de integridad, entre cómo los componentes de esa sociedad van construyendo una sociedad de miedo, de opresión, a tal punto, como decíamos ahorita, que ciertamente todas las acciones, todo lo que el hombre y la mujer quieren hacer, al final el resultado es un resultado que, como diríamos en el argot puertorriqueño, mete miedo, porque es una cadena que se va alimentando de un eslabón a otro, y Jesús quiere dar al traste con esto. Jesús está hablando, y recuerden ustedes, hermanos, que el Evangelio de Lucas está transmitido específicamente con una visión para alcanzar a los más desafortunados de la sociedad. Y es un Evangelio que va a tratar de traer un gozo muy único, y es que en medio del infortunio, ahí aparece el Dios que tiene control de todas las cosas, el soberano, el Señor, el Kyrios, para ocuparse de aquellos que aparentemente nadie se quiere ocupar. Y por esa razón Jesús y Lucas, en su narración, va a tratar de hacer esa conexión que les dije ahorita, que algunos teólogos como que sí y como que no, pero ir al corazón de cómo, repito, los componentes de esta sociedad, y que en este momento en particular, este grupo llamado fariseos, y llamado los saduceos, y llamado aquellos que, los escribas, que eran los que dirigían y los que estaban a cargo de dar dirección espiritual, dirección inclusive hasta emocional y político al pueblo, no estaban cumpliendo sus funciones. Y por demás está decir que si estos líderes estaban fuera de foco, todo lo que estaba debajo de ellos también estaba fuera de foco. Así que Jesús va a presentar y va a ir al corazón de esto. Y Jesús va a decir, el miedo produce opresión en una sociedad en que sus expectativas no son correctas. Y como sus expectativas no son correctas y el valor de la integridad no está presente, esta sociedad va a trabajar y va a ir abocada, es decir, en dirección a una actitud hipócrita, a una actitud corrupta, a una actitud de miedo. Jesús entiende que la superficialidad, la apariencia, las agendas dobles, la injusticia, la falta de amor, el menosprecio a los demás, la conveniencia propia y única, y la condenación y el juicio hacia los demás van a provocar miedo en la sociedad. Van a provocar un desenfreno que los sociólogos de hoy dicen que es el detonante ante tanta criminalidad, ante tanto, si pudiéramos decir la palabra, salvajismo, ante tanta situación que se sale de los patrones humanos, ante tanto desorden. Jesús va a establecer, tenemos que tener cuidado con esa ética que están viviendo estos líderes, que es una ética superficial y es una ética hipócrita. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas 11, del 39 al 44, y ahí vemos lo que Jesús está estableciendo con relación a esto. Si usted se está dando cuenta, muchas veces queremos llegar al corazón de por qué nuestra sociedad está como está. Jesús quiere ser simple y llano, quiere ser que sus discípulos puedan entender que muchas veces los problemas sociales, lo que rodea a la sociedad,
no está basada en que algunos tienen más y otros tienen menos. Está basada en los aspectos morales, en los aspectos que se constituyen en la espina dorsal de los pueblos y de los hombres y las mujeres. Y en este caso, Jesús está hablando de la integridad. Y en el capítulo 11, del verso 39 al 44, Jesús va a describir esta ética farisaica, es decir, le está hablando directamente. Inclusive, el capítulo 11 termina, y algunos por eso que quieren hacer la conexión, dando a entender que este grupo de fariseos y de saduceos y de escribas y de líderes querían eliminar a Jesús, como todos sabemos que sí lo querían eliminar. Pero es curioso que el capítulo termine con esa nota, ¿no? O sea, querían eliminar a Jesús, porque Jesús está describiendo, Jesús los está desenmascarando. Y Jesús quiere que nosotros comencemos a entender algo, que cuando no se vive en integridad, cuando nosotros no somos lo que decimos, o cuando nosotros queremos hacer cosas porque entendemos que es lo mejor, pero no lo logramos, y entonces disfrazamos esa conducta de aquello que entendemos que a los demás les agrada, podemos caer en un gran peligro, en el peligro de la hipocresía. Y Lucas narra esto de la siguiente manera: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. La menta y la ruda eran dos matitas, como decimos en buen puertorriqueño, como el recao que nace en cualquier lugar. Y muchas veces nosotros queremos pasar por alto la necesidad que tiene el vecino de nosotros y no la atendemos, pero queremos quizás solucionar con mucho respeto, ¿verdad? Decimos esto y entendemos que hay una necesidad, queremos solucionar la necesidad del mundo entero. Los fariseos eran de esa manera, ellos querían ser tan correctos que diezmaban hasta de esas cositas que cogían, que eran silvestres, pero se olvidaba de poder hacer justicia con los vecinos que estaban a su alrededor. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Leemos el verso 46 y 47, por favor. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Esa es la característica de esta generación. Repito, una generación, hombres y mujeres que producen apariencia y superficialidad, agendas dobles, injusticia, falta de amor, menosprecio a los demás, conveniencia única y propia, sin mirar la conveniencia de los demás, y condenación y juicio hacia los demás, y no mirar su propia condición. Esto produce, dice Jesús, produce temor, produce miedo. Esto produce opresión en los hombres y las mujeres. Esto es la raíz de la violencia descarnada que vivimos. Estas son las raíces de las situaciones que vive nuestro pueblo, que claramente la iglesia, como dice el libro de Cantares, esa que se muestra hermosa, esa que es preciosa y maravillosa, se ha levantado en este último tiempo para declarar
que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es el bálsamo que puede sanar esa alma corrupta, esa alma enferma, esa alma violenta. Es importante que nosotros podamos destacar esto porque muchas veces creemos que las situaciones que nos asedian en el mundo moderno son de ahora, no son nuevas, no son modernas. El hombre siempre ha vivido enredado en la violencia, en la falta de caridad, en la falta de amor, en la falta de compasión, elementos fundamentales para seguir hacia adelante. Cuando hago un paréntesis, cuando hacemos un análisis y escuchamos a los grandes economistas dicen que la economía es percepción. Y si la sociedad percibe que la situación y la condición no tiene esperanza, si la sociedad percibe que sus acciones no producen un fruto que pueda salir del atolladero, que pueda dar una respuesta positiva a la crisis moral, social, jamás y nunca la sociedad pueda cambiar de rumbo con relación a los conceptos económicos que tanto le preocupan y que tan en primer lugar han puesto cuando no es el lugar correcto para que la economía esté. Ante esto Jesús también establece lo siguiente: si esto produce miedo en nosotros, si la falta de integridad, si en nosotros no poder establecer lo que Dios ha hecho para con nosotros y establecerlo como código de conducta, código de ética para vivir y para vivir con los demás, entonces nosotros estaremos abocados a la hipocresía, estaremos caminando vidas dobles, vidas paralelas. Jesús dice eso puede provocar y provoca en las sociedades un descalabro terrible. Sin embargo, si hubiera a qué tenerle miedo, tendríamos que tenerle miedo al destierro eterno. Si usted se da cuenta, Jesús trata de explicar aquí parte de lo que Dios quiere hacer con este pueblo. Es que ya Dios le ha dado un plan, ya Dios le ha dado una salida, pero el miedo, la opresión, la falta de integridad han logrado que esta sociedad viva atascada, viva en temor. Jesús quiere darle solución y le dice, eso provoca temor. Ahora, ¿qué puede provocar otra cosa en el corazón? ¿Qué otra cosa, además de esto, puede provocar temor en sus corazones? Jesús dice, lo que puede provocar temor y miedo en el corazón es el destierro eterno. El destierro eterno no es otra cosa que el hombre vivir sin Dios. Y Jesús habla sobre el valle de Gimón, sobre el Jaena, sobre el infierno. Y dice, no tienes que tener temor a los que matan el cuerpo. Jesús entiende que en medio, y Él lo había dicho ya, en medio de las circunstancias en que vamos a estar viviendo, vamos a tener aflicción. E inclusive Jesús preparó a sus discípulos, diciéndole que en algún momento dado inclusive pudieran perder la vida por causa de su nombre. Por lo tanto, el temor inclusive a perder la vida, en este marco en que Jesús lo estaba poniendo, ante la violencia, ante la insensibilidad de esta sociedad, Jesús lo pone en un tercero o un cuarto lugar. El temor a lo que tenemos que tener cuidado es a ser íntegros, a no ser hipócritas, porque eso es lo que da al traste, eso es lo que se convierte en un catalizador de lo que tenemos como sociedad. Y en segundo lugar, a lo que de verdad tenemos que tenerle miedo es al destierro eterno, a que el hombre y la mujer vivan sin Dios en su corazón, a que el hombre y la mujer vivan sin Dios en su noticia. Y Jesús habla sobre el infierno, sobre este lugar en particular, sobre al lugar al sudoeste de Jerusalén, donde se quemaba la basura. Y Él hace una comparación de este lugar que nadie lo quería visitar, que nadie lo quería poner dentro de sus esquemas de vida. Lo compara con que el hombre
y la mujer que viven sin Dios viven en ese lugar. Acaz y Josías, dirigentes corruptos del pueblo de Israel, habían tomado este lugar, inclusive para sacrificar a sus propios hijos, cuando fueron reyes de Israel y de Judá. Y por lo tanto, desde ese entonces, ese lugar era símbolo del destierro, era símbolo del lugar de sufrimiento y de tormento eterno. Algunos arqueólogos dicen que había posiblemente algunos efectos de azufre, y junto con la basura que se quemaba, era un efecto de permanente fuego que nunca se apaga. Jesús utiliza esto para describir lo que el hombre y la mujer sin Él pueden vivir. Es un infierno. A eso es lo que hay que tenerle miedo. Es una palabra de alerta en medio del sufrimiento, en medio de la amenaza a quitarte la vida, en medio de una sociedad corrupta, en medio de la gente que tiene agendas dobles, en medio del valor de la hipocresía en vez del valor de la sinceridad y de la integridad, que amenazan tu vida y que provocan miedo. No puedes temer a eso, no debes temer a eso. Lo que sí hay que tener de miedo es a vivir sin Dios en el corazón. Es a vivir una vida sin comunión con el Dios de la vida. Perdonando la redundancia. Ese destierro eterno que el hombre y la mujer que viven sin Dios en su noticia viven, a eso es a lo que hay que tenerle miedo. Ante esta perspectiva, donde Jesús expone realmente, y repito, estos dos puntos que pueden sí provocar temor y miedo a la sociedad y miedo a nuestras vidas, Jesús quiere cambiar el paradigma del miedo a un temor reverente a Dios, como proposición, como primera proposición para vivir una vida de paz. Jesús quiere cambiar el miedo por temor reverente, que ese miedo que el hombre y la mujer viven y sufren como consecuencia de su peregrinación en la tierra, puedan ser cambiados por una actitud de temor reverente y de comunión constante con Dios. Hay una nota histórica que dice que en el sepelio del gran reformador escocés John Knox, en el siglo XVI, alguien dijo lo siguiente: John no tuvo miedo a ningún hombre, pero sí tuvo un temor increíble y reverencial ante el Dios que servía. Esta sociedad, cada vez que salimos, y alguien me embromaba hace domingos atrás, porque yo había confesado que por primera vez cuando salí a calentar el viví del hermano Marco Andrés a las 3 de la mañana y todo estaba oscuro, sentí temor cuando pasé por el pasillo. Y alguien me embromaba: tan grande este muchacho y con temor. Y decía: bueno, lo que pasa es que yo me atrevo a decirlo y tú no. Porque ante la sociedad en que vivimos, ante la criminalidad que vivimos, el que diga que no haya sentido temor, no vive en Puerto Rico. Jesús dice: ¿cómo cambiamos el temor? ¿Cómo cambiamos este paradigma? Si logramos tener una actitud reverente ante el Dios de la vida, si comenzamos a entender lo que significa reverencia, si comenzamos a entender lo que significa el temor a Dios, que como dice Deuteronomio 10:12, es andar en sus caminos y servirle de corazón, como dice Proverbios 8:13, es aborrecer el mal, como dice Proverbios 9:10, es comenzar a tener sabiduría, como dice Proverbios 14, del verso 26 al 27, es tener confianza y seguridad en un Dios vivo. Si cambiamos el paradigma del miedo por el paradigma del temor a Dios, de que yo tengo que andar en sus caminos, de que yo tengo que aborrecer el mal, venga de donde venga, que yo tengo que tener sabiduría, que no es otra cosa que aceptar que lo que Dios está haciendo en mí
que la obra del Espíritu Santo en mí, como describe el libro de Efesios, produce en nosotros la capacidad para renovar nuestro entendimiento, produce en nosotros la capacidad para ministrar la gracia de Dios, el ministerio de la reconciliación que nos ha sido conferido para reconciliar a los hombres con Dios. Este temor reverente es una actitud que pudiéramos resumir en lo siguiente. El temor reverente es saber que Dios es dueño de tu vida. El temor reverente es saber que Dios mira lo que decimos y lo que hacemos. Temor reverente es que hay un deseo consciente y permanente en nuestras vidas de agradar a Dios.